La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Encantado de estar con ustedes en esta oportunidad. Bienvenidos a gozar del estudio de las Santas Escrituras. Nos gozamos el 100% de ser de bendición a multitud de personas a través de la televisión. Ciertamente llegamos a distintos hogares, aquellos que nos escuchan en la cárcel, en los hospitales, en cualquier lugar donde esté. Le agradecemos su sintonía. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos por el versículo 9 del capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Venimos hablando acerca de los sufrimientos que tienen los siervos de Dios por causa de predicar el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Porque hay tantas personas que no entienden el plan, la gracia, la misericordia, la ternura, la compasión de Dios por sus almas. Piensan que Dios los está engañando en cierto modo. Piensan también que los siervos que han sido enviados son siervos falsos, siervos con un mensaje falso, pero no es así. Dios los llamó después de haberlos escogido, los capacitó. Una vez que los capacitó, los envió. El pasaje que venimos estudiando, según Apocalipsis capítulo 1, verso 9, nos habla acerca de una visión del Hijo del Hombre que es presentado ciertamente a través de los pasajes a continuación. Pero el apóstol que recibe la visión apocalíptica está pasando una crisis, persecución por los gobiernos establecidos en aquel tiempo, por autoridades que no entendían el plan santo de Dios para salvar las almas. Y entonces Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así nos dice el apóstol Juan. Entonces hemos hablado de ser copartícipe o compañero en las tribulaciones. Pero hay una palabra clave también, en la paciencia de Jesucristo. Esto debe de prestar toda la atención usted. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de cualquier batalla espiritual, cualquier batalla puede ser enfermedad, puede ser económico, puede ser social, moral, puede ser de cualquier índole. Lo que se necesita es paciencia y someterse a Dios, y Dios peleará la batalla de una forma especial. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1 declara Dios de una forma clara y precisa. En el verso 19 le dice Dios a Jeremías: pelearán contra ti, pero no te vencerán. Entonces vemos la victoria que Dios da a sus predicadores, a sus justos, a sus pregoneros de justicia. Es cierto, vamos a tener luchas con personas incrédulas, insensatas, porque no aman a Dios, tampoco su palabra, mucho menos los enviados por Dios. Pero vemos a la luz de las Santas Escrituras que como predicadores vamos a toparnos con dificultades de cualquier índole. Hoy, por ejemplo, con esto de que no queremos casar las personas gays, están llevando ya a la cárcel a los cristianos,
a los líderes, poniéndoles tremendas multas, tremendas multas. Este es un ataque del infierno. Personas que realmente no temen a Dios y violentan las leyes que Dios ha establecido a través de muchos siglos en las páginas de las Santas Escrituras. Y por eso hay conflictos, hay tremendos problemas, pero se necesita tener paciencia. Recalcando lo que Dios dice a Jeremías: pelearán contra ti, pero no vencerán. No te podrán vencer, no te podrán derrotar, porque yo estoy contigo para librarte. Y notemos a través del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 41, por ejemplo, los versículos 10 en adelante, se nos dice claramente que se va a pasar por dificultades, pero se nos dice en cuanto a las promesas de Dios para los que están sufriendo o los que pasamos persecución, dice el Señor a través de este pasaje. Isaías 41:10 declara: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora noten lo demás que dice el versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Es decir, que esas personas que se la creen tan sabios, inteligentes, atacando a los siervos de Dios, llevándolos a la cárcel, apedreándolos, apaleándolos o matándolos, creen el 100% que estos son más que vencedores, pero no, son más que derrotados, porque Dios está con los pregoneros de justicia, con los que practican justicia. Dios está con ellos y pelea por ellos. En el versículo 12 dice: además, el Dios Todopoderoso, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, todo predicador, todo maestro o todo hijo de Dios, en las luchas, en las pruebas, se necesita la paciencia de Cristo para ser más que vencedor. Porque si somos sofocados en las luchas y en las pruebas y no esperamos pacientemente el momento en que Dios rescatará nuestras vidas, corremos peligros por sofocados. Pero a través de la paciencia esperaremos que Dios vendrá a darnos la victoria. Cada problema que viene a nuestra vida es para subirnos un escalón más. Todas las luchas y pruebas que pasó el apóstol Juan por causa del testimonio de Jesucristo lo llevaron a ser un pregonero internacional. Por ejemplo, se le dio todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 10 le dijo: cómete este librito. Y entonces cuando él lo come, Dios le dice: ve por todos los pueblos, tribus y lenguas para que profetices. Profetiza a todos los pueblos. La persecución aquella que realmente parecía que iba a ser destruido, derribado, de la forma como lo habían castigado, dejándolo solitario en la isla de Patmos, pensando que se iba a morir disecado por el hambre o por la sed. Pero Dios se manifestó a su vida, lo consoló, lo confortó y lo hizo un predicador internacional. Entonces, las luchas y las pruebas ciertamente nos llevan a escalar más arriba de la escalera del éxito. Podemos considerar lo que Dios declara en el libro de Apocalipsis,
En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 3, verso 10, Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos a la luz de ese interesante pasaje de que Dios está dispuesto a guardarnos. No dice que no vamos a entrar en momentos de crisis. En medio de esa crisis, Él nos guardará, Él nos protegerá a la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, el Señor será nuestro refugio, nuestro paraguas, nuestro abrigo, nuestra sombra de protección. Él nos cubrirá con las plumas de su poder, es decir, a través de sus santos ángeles, porque la Biblia declara diciéndonos que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Entonces, estamos protegidos por los ángeles de Dios. Las luchas ciertamente son fuertes, pero es más grande y poderoso el Santo de los santos, que es Cristo el Señor. En Apocalipsis capítulo 13, por ejemplo, y yéndonos directamente al versículo 10, en ese interesante pasaje, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Y aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué esta repetición de paciencia? Es que a través de la paciencia ganamos el triunfo, obtenemos la salvación, obtenemos verdaderamente el triunfo de la vida. Es necesario la paciencia y la fe de los santos, no de los santos polvosos colgados en una pared o cargados al hombro de la gente, sino está hablando de los santos que estamos vivos, de santos que comemos 3 días, es decir, 3 veces al día. Los santos que nos sentamos a desayunar, a almorzar y a cenar. Nos alimentamos, bebemos los refrescos, nos deleitamos saboreándolos. De esos santos se está hablando. De los santos que se consagran para Dios. No de los que fabrican los hombres con sus manos, sino de las personas consagrados, lavados por la sangre del Cordero de Dios y a través de la palabra. Entonces, debemos tener paciencia. La paciencia es importante. Apocalipsis 14, versículo 12. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mandamientos de Dios no quiere decir que son los que aparecen mencionados en Éxodo capítulo 20. Se refiere a toda la verdad inspirada por el Espíritu Santo, dictada a 40 hombres durante 1600 años. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo se debe de leer, meditar y creer y obedecer. Entonces, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si se mantiene firme creyendo en el Hijo de Dios, esta persona no será avergonzada, no será fracasada. Según Romanos capítulo 2, verso 7, y aún el versículo 8, dice: la vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria, honra e inmortalidad. Entonces, la perseverancia, que viene a ser sinónimo de paciencia. Si perseveramos, entonces, ¿cómo vamos a perseverar? El pasaje nos dice: en bien hacer, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad. Si nos ocupamos de esto pacientemente y estamos perseverando constantemente en este bienestar, en el bienestar que significa hacer lo correcto delante de los hombres, delante de Dios.
Esto nos lleva el 100% hacia la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vamos a Romanos capítulo 2, verso 8. Pero lo contrario es con aquellos que no obedecen la verdad, que no obedecen la justicia, sino la injusticia. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. El no obedecer a la verdad, tienen totalmente sus vidas completamente en un momento preciso de perdición si la muerte los sorprende. La Biblia dice claramente, pero ira y enojo a los que son pleitistas, contenciosos y que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A ellos les viene ira, y el enojo de Dios será manifestado sobre los perversos que no se humillan delante de Dios, que se creen machistas, orgullosos, se creen los poderosos, los grandes, se creen totalmente los cholos, los matones, pero ante los ojos de Dios, eso es basura. Y por lo tanto Dios demanda al hombre que se humille de sus pecados, para que no le alcance la ira de Dios. Porque si se humilla delante de Dios y se aparta de todo pecado, esta persona gozará del perdón, de la restauración, gozará de la vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si se ocupa de ser pleitista, contencioso, desobediente a la verdad, pero aplicado a la injusticia, entonces la ira de Dios se manifestará sobre su propio corazón, sobre su propia cabeza. Y no solo esto, sino que también como hijos de Dios, si perseveramos en bien hacer, buscando la gloria de Dios, manteniéndonos en la fe en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, verso 3, Pablo declara esta verdad por la inspiración del Espíritu de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que las tribulaciones llegan totalmente a ser de gran bendición. Nos quita lo desesperado, nos quita de ser angustiados, nos quita de ser esas personas que por todo estamos sofocados, corriendo aquí y allá. Nos hace entonces las pruebas o las tribulaciones, nos produce en nosotros ser pacientes. Aprendemos a esperar. Y cuando aprendemos a esperar pacientemente, entonces gozamos de las bendiciones establecidas por nuestro Dios. Gozamos de las promesas eternas. Entonces, nos produce la bendición también, según Romanos 5:4, la paciencia nos lleva también que la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, si somos pacientes, habrán pruebas también por ser pacientes, pero no somos derrotados. Al contrario, la prueba produce esperanza, porque cuando estamos conectados con Dios, en vez de alejarnos de Dios, las pruebas nos empujan a buscar más del rostro del Todopoderoso. Y esto nos lleva a ser más que vencedores. Y el apóstol Juan lo tiene muy probado, que su estadía en el sufrimiento y pacientemente en la isla de Pasmo lo llevó a ser victorioso. Un hombre totalmente lleno de la gracia de Dios. Un hombre saturado de la verdad de Dios y del Espíritu de Dios, de tal manera que Dios lo levanta para ir por diferentes partes del mundo anunciando las grandes revelaciones que Dios le ha dado estando en el sufrimiento en la isla de Pasmo. En Romanos capítulo 8, verso 25, nos dice las Santas Escrituras:
Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Recalco este pasaje. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ciertamente nunca hemos visto a Dios, pero esperamos que se manifestará en nuestras vidas, le veremos tal como Él es. ¿Por qué creemos que Él existe? Lo hemos sentido en nuestra vida, lo hemos sentido de una forma tan linda. Él es la paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestra libertad, el que nos compró con su poderosa sangre y nos ha liberado de la condenación eterna. Y por lo tanto, nos alegramos. ¿Por qué? Porque con paciencia aguardamos el advenimiento de Cristo. Con paciencia esperamos el milagro de sanidad en nuestros cuerpos. Con paciencia esperamos que nuestros hijos que se han descarriado sean restaurados por el poder de Dios. Que nuestros negocios que están a punto de fracasar sean restaurados y levantados por el Todopoderoso. No importa las aflicciones, las tristezas, el dolor que estemos pasando. En medio de esas luchas, Dios será glorificado, Dios será exaltado. Pablo nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, nos dice claramente el apóstol: por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Entonces, Pablo se regocija como apóstol, como el pastor de las iglesias establecidas en su ministerio. Se goza al ver la cristiandad, especialmente porque son pacientes en el Señor, son creyentes cargados de fe. Entonces, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones, tribulaciones, y las soportáis. Ciertamente el soportar pacientemente las angustias, Dios nos pule, nos santifica, nos embellece, nos bendice. Su presencia llega a ser más notable en nuestras propias vidas porque sufrimos con paciencia las tribulaciones. Eso no quiere decir que vamos a permanecer toda la vida pasando problemas. Tendremos momentos de bonanza, de paz, de libertad, de gozo. Pero a pesar de las luchas y pruebas, somos más que vencedores. Y Pablo continúa en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, los padecimientos en las tribulaciones, las angustias, los llantos, el dolor que sentimos, el desespero a veces, que parece que nunca se va a ver el sol brillar en nuestro favor. Pero Pablo dice que estas tribulaciones, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces, cada creyente que sufre por causa de Jesucristo no va hacia la derrota, sino a la gran victoria, y no solamente temporal, sino victoria eterna, que es en Cristo Jesús. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, quiero que usted note, los que están anotando, quiero que usted vea: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Reflexione, meditando, colocando esta palabra en su espíritu. El Señor encamine vuestros corazones. ¿Hacia dónde? Hacia el amor de Dios.
el mismo Señor se encarga de encaminarnos, de empujarnos, de guiarnos hacia el amor del eterno Dios, del eterno Padre, a ese amor hacia Él y a la paciencia también de Cristo. Cristo fue paciente mientras estaba en la tierra. Con paciencia soportó todo lo que le hicieron, pero por esa paciencia Él obtuvo la riqueza más grande de los millones de creyentes que se han convertido a la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, valió la pena su paciencia. Soportó los vituperios. Soportó todo aquello que los hombres que Él mismo ha creado le hiciesen. A Él lo torturaron, golpeándolo, azotándolo, clavándolo y dándole tremenda puñalada con la lanza en el costado, rompiendo su corazón, donde brotó agua y sangre para limpiarnos, para coronarnos de limpieza. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos de los siglos, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de la vida eterna. Y Santiago también nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos afirmar nuestros corazones en Cristo, porque Él pronto aparecerá por los que sufrimos por su causa. Es necesario entonces que entendamos que somos bendecidos en medio de las pruebas. Nuestro Dios, que ha dado testimonio ciertamente de que Él es Dios para nuestras vidas, pero Juan también ha dado testimonio. El apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 2, o mejor dicho, Jesucristo testificando de Juan, diciendo de manera clara que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Se mantiene firme, gozoso. Ahora su nombre está escrito en la ciudad del gran rey, la Nueva Jerusalén. Queridos televidentes, gracias por su estadía en este interesante estudio. Lo invito a la Iglesia Roca de Luz Eterna a participar de los servicios de estudio que tenemos los miércoles, los viernes, domingo a las 10 de la mañana, pero viernes y miércoles a las 7:30, pero domingo a las 10 y a las 4 de la tarde y 5 de la tarde, servicios preciosos y gloriosos. Los espero con mucho cariño, con mucho respeto. Si necesita oración por sanidad, queremos orar por sus peticiones, queremos clamar a Dios por usted, por sus hijos, por sus negocios y por lo que usted necesite. Vamos a orar para que Dios responda a las respuestas que usted espera. Es decir, a esos deseos ardientes que hay en su corazón. Queridos televidentes, les deseo la paz de Dios y que el amor de Dios sobrepuje sobre vuestras vidas para siempre con todos los que les rodean. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.